Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a ver el facelift del Skoda Scala, que en verdad ha cambiado harto su frente, por dentro no tanto y por atrás algunos pequeños cambios. Quédate porque va a estar muy bueno. Y antes de comenzar la review, vamos a agradecerle al concesionario de Classic Car que, tenían las unidades en exclusivas. Si quieres ir a verlas, puedes ir a visitarlos en Vitacura 8126. Y también vamos a hacer una dinámica nueva. Si quieres saber más de esta unidad, detalles más técnicos, puedes escribirme en los comentarios cualquier duda o me escribes a mi correo que te voy a dejar en pantalla y también en la descripción, donde también te puedo apoyar en el caso que estés interesado en este modelo. También te puedo hacer el anexo entre el concesionario y tú para que puedas tener una experiencia un poco más fluida. Así que ya sabes, si te interesa, escríbeme en los comentarios o en mi correo y sigamos con el video. Primero, empecemos hablando de sus dimensiones. De largo tendremos 4,36 metros, de ancho 1,98 con los espejos incluidos y de alto 1,47. También hay que considerar que su maletero es de 467 litros. Si lo comparamos con el Kami, que es su hermano, gana 67 litros más de capacidad. También considerar que tendremos el mismo estanque de combustible de 50 litros. Ahora tendremos la posibilidad de equipar dos motores, el 1.0 de 115 caballos de fuerza y 200 Nm de torque. Y por otro lado tendremos el 1.5 de 150 caballos de fuerza y 250 Nm de torque. En ambos casos se acopla a una caja DSG de 7 velocidades. También no está de más decir que atrás tendremos una suspensión semi-independiente de eje semi-rígido. Ahora, los consumos es el fuerte de este modelo. Para ciudad, el 1,5 da 15,2 km por litro y en carretera 21,7. Y el 1.0 da 16,7 km por litro en ciudad y en carretera 21,3. Por ahora se equipará solo el 1,5 en dos versiones. Primero tenemos la Selection, que con todos los bonos vale 20.990.000 y luego tendremos la Design, que es la que estamos probando, que tiene un precio de 22.990.000 con todos los bonos incluidos. A ver, empezando por el frente, tenemos la última parrilla de Skoda que cambia un poco en esta parte. Tenemos nuevas ópticas un poco más perfiladas, la diurna está aquí abajo y las intermitentes en ese pequeño espacio. Ganamos neblineros, cosa que no teníamos en el modelo anterior. También tenemos un parachoque diferente, en este color gris acero, le queda bastante bien. Las llantas sí son idénticas a las que veíamos en la versión anterior, en la versión Style, y por los lados no gana mucho, sigue manteniendo el mismo diseño. Capaz donde sí ganamos o cambiamos, es la óptica trasera, que al igual que el Kami se divide en tres. Antes era como una sola línea, ahora son como tres ópticas diferentes, pero sigue siendo la misma óptica pero con un diseño diferente. También, al igual como pasaba en el Kami, ganamos la nueva S y capaz un cambio muy pequeño en la zona de abajo. En el Kami sí se notaba un cambio más diferente, un poco más radical. Ya en el interior tenemos casi los mismos cambios que vimos en el Kami. Primero tenemos el cuadro de instrumentos, que al igual que pasaba en el Kami, las últimas generaciones sí traían el Virtual Cockpit de 10 pulgadas. En este caso ahora será de serie el de 8, que es mejor que el analógico que teníamos antes. También vamos a cambiar lo que es materialidad. Tenemos este mismo como tela, se siente de muy buena calidad, y arriba igual también tenemos excelente calidad. El infoentretenimiento también cambia, como te digo, la tipografía aquí al lado, pero sigue manteniendo el mismo sistema por dentro. Y empecemos hablando por acá. Aquí tenemos la botonera de las luces, que como te digo, esta gana los neblineros de adelante. Es la típica rueda del grupo BAC que hoy día se está sustituyendo por botoneras, pero como esta es una plataforma que todavía no agarraba esas botoneras, todavía vemos el antiguo, por decirlo así. Y acá tendremos para ajustar la altura de las luces, que yo prefiero que esté así a como lo colocan hoy día, que o lo que hacen es meterlo dentro del infoentretenimiento. Por los lados tendremos para controlar las leivalunas, el bloqueo de los leivalunas, y al igual que el Kami tenemos retrovisores desplegables automáticamente. Y también tenemos calefacción. Casi todos los Skoda tienen esta opción. El volante, por acá tendremos el comando de voz para cambiar entre el multimedia, para subir y bajar volumen. Acá tendremos las asistencias, que en este caso tenemos el Lane Assist y tendremos el Front Assist. Si se enfoca, ahí sí. El regulador de velocidad, si no me equivoco, es el control crucero, y el limitador, limita la velocidad a la que tú le digas. También tenemos levas al volante y acá para controlar o prender el control crucero, y también las luces altas bajas, y aquí los limpias parabrisas, que no dice si tiene automático, pero yo creo que por la versión debería tener,
porque esta es la Full, que hoy día se llama Design, antes se llamaba Style. En esta zona también, acá podremos cambiar los diferentes diseños que tiene el velocímetro. Este sería uno que te dice la velocidad como un cuentavueltas. Acá tendremos el cuentavueltas, la velocidad te la dice acá. Y un poco, por decirlo así, más deportivo. Y esos serían los 3 diseños que tendríamos. No tendremos como para indagar mucho, pero bueno, aquí podríamos cambiar lo que sería cada parte de los lados. Que esto es algo que, tenía el Virtual Cockpit, ahora lo tenemos acá, por si a alguien le interesa. El infoentretenimiento, es el mismo que teníamos antes. Vamos a empezar primero, esta sería la pantalla de inicio, esta sería el menú, la radio, la anterior que ya teníamos, para conectar el teléfono y ver las llamadas acá. Acá tendremos datos de viaje, desde salida, cálculo total y desde repostaje. Aquí tenemos para configurar el sonido como tal, el ecualizador. Aquí tenemos el multimedia, que aquí veríamos lo que se reproduce en tu teléfono, o sea, la música para controlar el reproductor, no es que se vea videos ni nada de eso. El Smart Link, que según la ficha creo que es inalámbrico. Y aquí vemos la asistencia a la conducción, que aquí, a diferencia del Scala antiguo, ganamos el Lane Assist. Ahí está. Antes teníamos el Front Assist. Y el climatizador, que al igual que el Kami, podemos verlo aquí y también cambiar algunos parámetros acá. Mayormente, casi todos los podemos cambiar acá. Creo que solo activar la sincronización es lo que no podíamos hacer en el otro. Porque si te das cuenta, ahorita, si cambio uno, se desincronizan, pero si quiero sincronizarlos, sí o sí tengo que irme a la pantalla y cambiarlos. Igual es fácil de acceder porque tiene un botón que te da acceso directo en la pantalla para visualizar esto. Así que está bien implementado este sistema mixto. Y al igual que el Kami, tenemos el Air Care, que es como un purificador. Bastante bueno. Y si pasamos para acá, también vemos el manuales, avisos legales y los ajustes. Pantalla para cambiar, activar protector de pantalla, el brillo, los tonos cuando tocamos. Para cambiar la hora, el idioma. Tenemos Wi-Fi como el Kami igual, para administrar dispositivos que tengamos enlazado. Y aquí, ya cosas de restablecimiento, copyright y asistencias de configuración inicial. Y eso, no tenemos mucho más. Es un sistema que funciona, es rápido y no tiene ninguna latencia como tal. Aquí tenemos para los intermitentes, el bloqueo de las puertas. Como te mencioné, el climatizador, que aquí podemos apagarlo también directamente, me gusta eso. Para ponerlo en automático y para poner la recirculación o desactivarla, para cambiar la intensidad, algo que antes no tenías, ahora lo tienes acá. Aquí para activar el desempañador del vidrio delantero y traseros. Abajo, la palanca, no tendremos cargador por inducción, pero sí tendremos 2 puertos USB tipo C. Igual es una bandeja bastante amplia. Podrían caber 2 teléfonos fácilmente, uno encima del otro, claro. Más abajo mantenemos el freno de mano manual, dado que, como te mencioné en algún momento en la primera review de la Scala, maneja sobre la plataforma MQB. Por ende, no tiene la opción de equipar freno de mano electrónico. Otra cosa que tenemos, tenemos modos de manejo al igual que el Kami. Y tenemos los preconfigurados, el Eco, el Normal, Sport. Y si vemos individual, podemos ver los parámetros que va cambiando los modos. Por lo menos la dureza de la dirección, cómo se comporta la propulsión, es decir, el pedal del acelerador y el climatizador y restablecer. Tendremos para desactivar el Start Stop y me encanta que al igual que el Kami tenemos las mismas funciones de la cámara. Primero tendremos sensores adelante y atrás. También te va mencionando acá la trayectoria que vas teniendo mediante vas girando el volante y tienes estas opciones que te muestran tus puntos donde podrías dar un golpe, que está muy bueno. Te muestra esta que te la muestra como desde arriba, que es bueno para ver los topes o qué tan cerca estás con la pared en este caso, y que es bueno para el tráfico cruzado, pero me gusta porque se ve bastante amplio, porque mi auto tiene esto pero no se ve tan amplio como así que muy bien en ese aspecto que puedas tener esas opciones. Y la palanca que típica del modelo, la primera generación también la tenemos, ahí activamos el modo secuencial, por decirlo así, donde ahí estaríamos cambiando las marchas. Y si damos una hacia abajo, activamos el modo Sport. Y tendremos 2 portavasos, pareciera de lata, no muy bebidas grandes. Y el apoyabrazo, que no es ajustable en posición de altura,
pero sí longitudinalmente. Ahora, en la parte de arriba, al igual que el Kami, tendremos el techo oscurecido, y esta que es la versión Style, tenemos el techo de cristal, que no es apertura, pero tienes la posibilidad de ocultarlo con la cortinilla. Tendremos retrovisores, pero sin luz, cosa que no entiendo por qué no lo han hecho nunca. Y tendremos el retrovisor electrocromático, y al igual toda esta pieza en negro en verdad le hace un muy buen ambiente, que con el techo que hace que te entre luz, combina muy bien las piezas negras con el techo. Y los asientos, que bueno, al igual que el Kami, son de tela y de muy buena calidad. Te abrazan bastante bien estas partes y capaz no son los más deportivos, pero son bastante cómodos. En la zona trasera yo siento que tengo más espacio si lo comparo con el Kami, no mucho más, pero sí se gana un poco de espacio. En las puertas, bueno, al igual que el Kami, tendremos materiales duros, pero no son de tan mala calidad. Aquí en el centro tendremos un poco de acolchado, igual que el Kami. Tampoco tenemos las puertas recubiertas. Tendremos los típicos compartimientos, aquí para el teléfono, aquí para otras cosas. El techo, como te digo, le da mucha luz al ambiente, y al igual que adelante tendremos luz halógena. Pero el auto está apagado, por eso no prende. En la parte de los asientos, bueno, tela, al igual que vimos el Kami, tenemos el huequito para poner el cinturón si desplegamos los asientos, y no tendremos tampoco la posibilidad de tener apoyavasos central. Lo que sí tenemos son climatizador en la zona de atrás y UCB tipo C para la zona trasera. El maletero, que aquí es donde ganamos más espacio en comparación al Kami. Este tiene, si no, 460 litros, un poco más si no me equivoco, y en comparado con los 400 litros del Kami se gana muchísimo más. Y abajo tendremos la rueda, que no es un ruedín, pero tampoco es igual a las que tenemos montadas, pero se agradece que no sea un ruedín. Aquí es donde ganamos mucho espacio en comparación al Kami, y esto por tener una batalla más larga. Y bueno, también tendremos compartimento acá y acá arriba, un poco más arriba del piso. También tendremos ganchos para colgar bolsas, y la bandeja que bueno, se puede sacar para tumbar los asientos y ganar más de 1000 litros de capacidad. Y al igual que el Kami, no tendremos portón eléctrico. Algo que sí había ganado el Scala en este facelift es que el portón eléctrico se puede activar mediante el pie, si estuviese equipado. Y algo que se me olvidó mencionar, una guantera bastante amplia, profunda y de muy buena apertura. No es climatizada, pero sí tiene iluminación para considerar. Y a ver, ¿es una muy buena compra el Scala? Yo creo que sí. A mí me tinca más el Scala sobre el Kami. Ese tiene los mismos motores, el 1.5 de 150 caballos con 250 Nm de torque, pero el espacio del baúl de este es lo que hace que me incline. Y bueno, yo también, a mí me encantan mucho los tipo Station Wagon, que este pareciera ser uno, pese a homologarse como un automóvil, y eso es un punto que, bueno, a mí me gusta, pero los dos son muy buen producto. Especialmente para mí me gusta, como te digo, este por el tamaño de atrás. No hay prueba de manejo porque este auto no se puede sacar, pero es un auto que, bueno, se siente la misma que el Kami, capaz un poco más bajo, un poco más estable en la autopista. Es un auto bastante cómodo en cuanto a suspensión. No es deportiva su suspensión, para tener en consideración. Es un auto que, bueno, como te digo, tilda más a comodidad que a deportividad. Su motor es una exquisitez. Como mencioné en el video del Kami, es un motor que solo se ofrece en 3 productos. 2, bueno, es Skoda Kami y Skoda Scala, y el otro es el A1. Entonces es un motor muy raro de ver aquí en Latinoamérica. Así que es un muy buen producto por su motor. Su motor es lo que me haría decidirme por él, ya que es un motor que da muy buenos consumos, los cuales estaré dejando aquí en pantalla. Y ahí es donde no tienen comparación con otros productos del grupo de Skoda, tanto como del grupo Volkswagen. Así que son muy buenas compras si estás interesado por un Scala como tal. Y si, bueno, no viste el video del Kami, que es hermano de este, solo que un poco más alto y un poco más pequeño, pincha aquí y anda a verlo, que es bastante bueno también.